Un saludo con todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la Facultad de Ciencias Médicas de la carrera de Medicina, con la doctora Amelia Arteaga. Quienes conforman este grupo somos los estudiantes Germán Ronaldo López Cedeño, Alexander Alberto Fuentes Molina, Juan Sebastián Javela Zambrano. Y hoy les vamos a explicar el desarrollo del tema Neurología del miembro inferior de la materia Anatomía Sistemática. Mi nombre es Ronaldo López Cedeño y les voy a hablar sobre el plexo lumbar. Forma, situaciones y relaciones. El plexo lumbar es triangular, estrecho en su parte superior y ancho en su parte inferior. Se encuentra en la parte posterior del músculo psoas mayor, anterior a las apófisis transversas de las vértebras lumbares, formado por las ramas ventrales de los tres primeros nervios lumbares y la mayor parte del cuarto nervio lumbar, L1, L2, L3 y L4, y una rama anastomótica de T12, dando rama al plexo sacro. Comunicaciones. L1 recibe la rama anastomótica de T12 y luego proporciona tres ramas que son el nervio iliohipogástrico, el nervio ilioinguinal y la raíz superior del nervio genitofemoral. L2 se bifurca dando la raíz inferior del nervio genitofemoral, la raíz superior del nervio cutáneo femoral lateral y la raíz superior del nervio femoral. L3 otorga la raíz inferior del nervio cutáneo femoral lateral, la raíz media del nervio femoral y la raíz superior del nervio obturador. L4 proporciona la rama anastomótica a L5 y luego se bifurca hacia la raíz inferior del nervio femoral y la raíz inferior del nervio obturador. Ramos. Da origen a ramos colaterales y ramos terminales. Los ramos colaterales son pequeños ramos destinados a los músculos cuadrado lumbar y psoas mayor. Los ramos terminales son los nervios iliohipogástrico, ilioinguinal, cutáneo femoral lateral, genitofemoral, obturador y femoral. El nervio iliohipogástrico se forma desde el ramo anterior del nervio espinal L1, pero puede recibir uno de los ramos anteriores de T12. Este es un nervio mixto que proporciona inervación tanto motora como sensitiva a los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen. El nervio ilioinguinal emerge del ramo ventral del nervio espinal L1. Corre inferior al nervio iliohipogástrico. Es un nervio mixto y similar al nervio iliohipogástrico. El nervio cutáneo femoral lateral está formado por fibras de las divisiones posteriores de los ramos anteriores de los nervios espinales L2 y L3. Tiene su origen en el borde lateral del músculo psoas mayor y recorre inferolateralmente para entrar en la fosa ilíaca hasta alcanzar el muslo. El nervio genitofemoral se origina de los ramos anteriores de los nervios espinales L1 y L2. Este nervio emerge en la cara anterior del músculo psoas mayor y recorre inferiormente, dividiéndose en dos ramos, el ramo genital y el ramo femoral. Nervio obturador. Emerge del borde medial del músculo psoas mayor y está formado por las divisiones anteriores de los ramos ventrales de los nervios espinales L2 y L4. Este es un nervio mixto que entra en el compartimiento medial del muslo a través del conducto obturador. Y por último tenemos al nervio femoral. Es el ramo más grande del plexo lumbar y está formado a partir de las divisiones posteriores de los ramos anteriores, de los nervios espinales L2, L4. Emerge del borde lateral inferior del músculo psoas mayor y pasa por debajo del ligamento inguinal, lateral a los vasos femorales hasta llegar al muslo. A continuación, mi compañero Juan Sebastián Javela con el tema plexo sacro. Soy Sebastián Javela y vamos a continuar con el plexo sacro.
Muy bien. Está constituido, primero presenta una forma de triángulo cuya base corresponde a los agujeros sacros y su vértice corresponde a la parte anteroinferior de la escotadura ciática mayor. Consiste en una red de nervios formada por el tronco lumbosacro, el L4 y L5 y los nervios espinales sacros desde S1 hasta S4. Está localizado en la pared pélvica posterior, por detrás de los vasos ilíacos internos, el uréter y anterior al músculo piriforme. Vamos a continuar con sus relaciones. Está estrechamente unido al origen del nervio pudendo y se halla directamente aplicado a la cara inferior del músculo piriforme. Está recubierto por la fascia pelviana que lo separa de los vasos ilíacos internos y de las vísceras intrapélvicas. Sus comunicaciones. Se comunica con el plexo lumbar mediante el ramo que tenemos, el ramo que el cuarto nervio lumbar proporciona al tronco lumbosacro. Aquí los tenemos. Con el nervio pudendo por medio de los ramos que unen el tercer nervio al cuarto, y con el tronco simpático por medio de los ramos comunicantes que se extienden desde los ramos de origen del plexo hasta los ganglios simpáticos sacros. También con el plexo hipogástrico superior. Ya. Vamos a ver ahora sus ramas colaterales. Vamos a empezar con el nervio del músculo obturador interno. Este nace del cordón formado por el tronco lumbosacro y el ramo anterior del primer nervio sacro. Este nervio emerge por la parte inferior de la escotadura ciática mayor, rodea la espina ciática lateralmente por la parte de los vasos pudendos internos y al nervio pudendo. Penetra la escotadura ciática menor, donde se aplicará a la cara medial del músculo obturador interno. Continuamos con el nervio del glúteo inferior, el glúteo superior, el cual está formado por las divisiones posteriores de los ramos anteriores de los nervios espinales L4, L5 y S1. Pasa por el borde superior del músculo piriforme a través de la escotadura ciática mayor, luego transcurre lateralmente por debajo del músculo glúteo medio e inerva el músculo tensor de la fascia lata. También inerva al glúteo medio y al glúteo menor. El nervio del músculo piriforme. Este nervio nace de la cara anterior del plexo y procede del segundo nervio sacro. Se dirige lateralmente y termina en la cara anterior del músculo piriforme. El nervio del músculo gemelo superior. Este nace de la cara anterior del plexo, desciende anteriormente al nervio ciático y penetra en el músculo por su cara profunda, por su borde superior o por su cara superficial. El nervio del músculo cuadrado femoral. Este se origina de las divisiones anteriores de los ramos anteriores de los nervios espinales L4, L5 y S1. El nervio transcurre inferiormente debajo del nervio ciático y pasa por el cuadrado femoral durante su trayecto. Inerva al músculo gemelo inferior y proporciona un ramo articular a la articulación coxofemoral. Vamos a ver ahora el nervio glúteo inferior. Este recibe como contribuciones de las divisiones posteriores de los ramos anteriores de los nervios espinales L5, S1 y S2. Toma una ruta similar a través de la escotadura ciática mayor, pasa inferior al músculo piriforme y transcurre superficial al nervio ciático, donde va a inervar al músculo glúteo mayor. Vamos a ver ahora el nervio cutáneo femoral posterior, o también llamado nervio cutáneo posterior del muslo. Es el único ramo del plexo sacro que recibe fibras tanto como de las divisiones anteriores como posteriores de los ramos anteriores. Sus fibras se originan de las divisiones posteriores de los ramos anteriores de los nervios espinales S1, S2, divisiones anteriores de los ramos anteriores de los nervios espinales S2 y S3,
Ya. Este nervio ingresa por la porción posterior del muslo por medio de la incisura ciática mayor, pasa inferior al músculo piriforme, profundo a la arteria glútea inferior y superior a los músculos gemelos, también por el obturador interno y el nervio ciático. Ya. El nervio cutáneo femoral posterior a su vez se origina de los ramos glúteos que provienen de la inervación cutánea al contorno de los glúteos y un ramo fibular que inerva los 2/3 del aspecto posterolateral del escroto. Vamos a continuar con el nervio ciático. Es una continuación del vértice del plexo sacro. Sus fibras proceden de todos los ramos anteriores lumbares y sacros que participan en la constitución de este plexo, formando el nervio más voluminoso del organismo. Emerge de la pelvis a través de la escotadura ciática mayor, inferiormente al músculo piriforme, desciende hacia la región glútea y después hacia la región posterior del muslo. Lo tenemos donde alcanza la fosa poplitea, tenemos aquí la fosa poplitea, donde se divide en dos ramos terminales, las cuales son los nervios peroneo común y tibial. Sus ramos colaterales algunos de estos son el nervio superior de la cabeza del músculo tendinoso, el ramo articular de la rodilla, el nervio del músculo abductor mayor y el nervio del músculo semimembranoso. Son algunos de sus ramos colaterales. Y en cuanto a sus ramos terminales, se dividen en dos, los nervios peroneo común y el tibial en el ángulo superior de la fosa poplitea, como ya se había explicado. En otras ocasiones, este se bifurca en la región glútea o incluso en la pelvis, dando en el origen del mismo nervio. Ya. En el nervio peroneo común, suele atravesar al músculo periforme, mientras que el nervio tibial pasa anteriormente a este. A continuación, el compañero Alexander va a seguir con el resto del plexo sacro. Mi nombre es Alexander Alberto Fuentes Molina y yo les voy a hablar acerca del nervio peroneo profundo y del nervio tibial. El nervio peroneo profundo es una rama de bifurcación medial del nervio peroneo común. Este nace a la altura de la cara lateral del cuello del peroneo, discurriendo en un sentido oblicuo, anterior, inferior y profundo. Pasa por lo que sería el músculo peroneo largo y el músculo extensor largo de los dedos y se aplica en la membrana interósea, llegando a relacionarse con la arteria tibial anterior, con la cual va a compartir su recorrido y relaciones hasta su terminación. Ya estando con la arteria, el nervio pasa entre lo que sería el músculo tibial anterior y el extensor largo de los dedos, y en la parte inferior de la pierna pasa entre el extensor largo del dedo gordo y el tibial anterior. Una vez llegados a lo que sería la parte del tobillo, tanto la arteria como el nervio pasan profundo al retináculo de los extensores y el nervio se bifurca en sus dos ramos terminales. Los ramos colaterales del nervio peroneo profundo son dos grupos: un ramo muscular destinado a los músculos propios del compartimiento anterior de la pierna, siendo estos el músculo tibial anterior, el músculo extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo y el músculo tercer peroneo. A su vez cuenta con un ramo articular para la articulación talocrural. Los ramos terminales del nervio peroneo profundo son dos: un ramo lateral que discurre a lo largo de la arteria terciana lateral, forma un ramo motor para el músculo extensor corto de los dedos y para el músculo extensor corto del dedo gordo. A su vez, el nervio pasa profundo a este músculo y termina en numerosos ramilletes o filetes nerviosos. Por otra parte, el ramo terminal medial del nervio peroneo profundo continúa el trayecto del nervio y sigue lo que sería el borde medial de la arteria dorsal del pie, terminando en el primer espacio interos metatarsiano. Y a su vez finaliza en múltiples filetes nerviosos que se unen con los filetes nerviosos que llega al espacio interóseo del ramo terminal lateral. El nervio tibial nace en la parte superior del rombo popliteo, en el punto en que el músculo semimembranoso y el bíceps femoral se separan. El nervio atraviesa junto con la arteria y vena poplitea el rombo popliteo, y este nervio discurre entre las cabezas del músculo gastrocnemio y atraviesa el anillo del sóleo. Una vez atraviesa el anillo del sóleo, este nervio se insinúa entre el músculo tibial posterior y el músculo flexor largo de los dedos.
pasa a el borde medial del tendón calcáneo de Aquiles y llega al tobillo. Cuando llega al tobillo, el nervio discurre posterior a la arteria tibial posterior, pasa profundo al retináculo de los músculos flexores y a su vez está en el intersticio que forma la vaina tendinosa del músculo flexor largo de los dedos y la vaina tendinosa del músculo flexor largo del dedo gordo. Los ramos colaterales que posee el nervio tibial en la fosa poplitea son 3. Ramos musculares para el músculo gastrocnemio, las dos cabezas, lateral y medial, el músculo sóleo, el músculo plantar y el músculo popliteo. También cuenta con un ramo articular que penetra la cara posterior de la articulación de la rodilla y posee el nervio cutáneo sural medial, el cual nace en la mitad del ronco popliteo y discurre a lo largo del surco que separa a las dos cabezas del músculo gastrocnemio, y ya en la porción muscular de los gemelos, este nervio en un punto variable se comunica con el ramo comunicante peroneo para así formar al nervio sural, el cual discurre a lo largo de el tendón calcáneo y bordea el malleolo lateral para finalmente discurrir a lo largo del borde lateral del dedo pequeño del pie. Los ramos colaterales del nervio tibial fuera de la fosa poplitea son un grupo muscular para el flexor largo de los dedos, para el músculo tibial anterior y el músculo flexor largo del dedo gordo. A su vez cuenta con un ramo articular para la articulación talocrural y un ramo calcáneo medial que inerva los tegumentos de la parte posterior del talón. Ahora bien, las ramas terminales del nervio tibial son 2. El nervio plantar medial, que va a estar cubierto su origen por el aductor del dedo gordo, va a pasar lateral a lo que sería la arteria plantar medial. Va a poseer ramos colaterales, ramos cutáneos para el tegumento del talón, ramos articulares para articulaciones vecinas y ramos musculares que inervan al flexor corto del dedo gordo, al aductor del dedo gordo, al flexor corto de los dedos y al cuadrado plantar. A su vez va a poseer 2 ramos terminales, un ramo terminal lateral y uno medial. El medial discurre a lo largo del borde medial del tendón del músculo flexor del largo de los dedos, del dedo gordo, y a su vez forma el nervio digital plantar medial del dedo pulgar del pie. A su vez, el ramo lateral va a discurrir por lo que sería la parte inferior del músculo flexor largo del dedo gordo y va a formar en sus ramos terminales los nervios digitales del primer, segundo y tercer espacio interóseo del metatarso. El nervio plantar lateral, en cambio, va a cruzar la arteria plantar lateral y va a pasar entre los músculos flexor corto de los dedos y el cuadrado plantar, llegando al extremo superior del quinto metatarsiano. A su vez va a dar ramos colaterales para el músculo cuadrado plantar y el aductor del dedo pequeño, y va a contar con ramos terminales, los cuales son un ramo superficial destinado para el flexor corto de los dedos, un ramo medial que corresponde al nervio digital plantar común, que a su vez va a formar el nervio digital plantar lateral del cuarto dedo y el nervio digital plantar medial del quinto dedo. Y por último va a tener un ramo profundo que va a originar a los nervios de los músculos lumbricales tercero y cuarto y va a formar lo que serían los ramos para los interóseos plantares e interóseos dorsales. Aquí está la bibliografía utilizada para la elaboración del video. Y muchas gracias por su atención.